¡Hey, qué gusto tener un nuevo contacto contigo en Turismo 360 grados! Hoy nuestro paseo es totalmente costero. Estoy en Chichiriviche, en el estado Falcón de mi bella Venezuela. @KendisJ en todas las redes sociales, pero no olvides la etiqueta Turismo 360 grados. Estoy lista para colocarme bronceador, para irme a tomar sol y para mostrarte las bellezas naturales que tenemos aquí para ti. En esta oportunidad nos dirigimos a una de las zonas costeras de Venezuela, el estado Falcón. Específicamente a uno de los parques preferidos por tantísimos turistas para disfrutar de sus bondadosos espacios y el Parque Nacional Morrocoy. El lugar permite tener contacto con sus amables residentes, sus servicios, la naturaleza, el mar, montañas y más. La fundación de este pueblo desenvolvió un enfrentamiento naval y en un principio fue otra su denominación. Nosotros tuvimos un grato encuentro con el historiador Loan Di Viloria y junto a él conocimos más de la historia de Chichiriviche. Remontándonos al año 1499, 4 de agosto, cuando en estas bahías tan hermosas de Chichiriviche, capital del municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón, se presentó los cosmiógrafos y los geógrafos Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio. En una de esas travesías de navegación logran entrar a Chichiriviche, pero no contaban ellos que iban a ser recibidos por esa etnia aguerrida, por nuestros aborígenes, los caribes, constituidos en siparacotos, en los chipas, en los girajaras y en los caquetíos. Fue entonces allí cuando realmente se da esa gran batalla, esa gran batalla naval, la primera en el año 1499, y Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio le denominan a este espacio como Puerto Flechado. Es el primer nombre con una latitud de 10 grados 56 norte en esta ubicación geográfica de nuestras costas, y justamente es allí donde le colocan el nombre de Puerto Flechado. Más tarde, en el año 1502, Pedro de Ojeda, sobrino de Alonso de Ojeda, en aras de rescatar una embarcación que habían perdido, logra ingresar nuevamente a estos puertos, a esta bahía tan hermosa, tan majestuosa, y justamente desde el año 1502 le coloca el nombre de Chichiriviche. Chichiriviche, que traducido al lenguaje aborigen significa lugar por donde nace el sol. El pueblo despierta su actividad marítima comercial desde el año 1842, convirtiéndose en uno de los puertos más importantes del país, trasladando frutos, salinas, madera, ganado y más. El diciembre del año 1930 fue especial para los pobladores, pues se inauguró la Plaza Bolívar. Esto en conmemoración al centenario de la muerte del libertador Simón Bolívar.
En 1956 se inaugura la fábrica de cemento Coro, brindándole a la población el desarrollo industrial. Claro que con el tiempo solo queda parte de ella. En este poblado, la fe hacia la Virgen del Valle está arraigada con sus costumbres y su cultura. A ella y a su patrona le rinden homenaje, cada una tiene su día especial. Vamos a conocerlo en nuestra sección de cultura. Ya sea en la salud, en el trabajo y para la familia. Ya estamos con mucho más de Turismo 360 grados, tu guía de viaje. Nosotros estamos listos porque vamos a hacer diferentes paradas costeras, ¿sí? En este recorrido turístico. Vamos a ir a una cueva, vamos a conocer su historia y vamos a conocer un barco hundido. Esto y mucho más te lo cuento a continuación. @CandisJ en todas las redes sociales y no olvides la etiqueta Turismo 360 grados. Vamos a pasear. Esta población está estrechamente relacionada con el Gran Parque Nacional Morrocoy, un parque con 32.090 hectáreas que recibe sus normas y protección desde 1974. El espacio se extiende por zonas terrestres y acuáticas, con hermosos manglares, gran cantidad de islotes o cayos y también cerros. Se llama Cayosal por su salina, una salina que estuvo activa durante el año 1842 hasta no hace mucho, que por embates de la naturaleza se ha perdido un poco esa acción y muy poco es la producción de sal que sale hoy día. Tenemos Cayo Pedraza,
que se le conoce hoy día como Cayo Peraza. Hay testimonios dentro de este callo donde se extrae por la formación coralina, por eso se le colocó Pedraza, se extrajo piedra de allí, que con ello se le colocaron en la construcción de la primera escuela en el año 1889. Tenemos Cayo Muerto. En Cayo Muerto sí me detengo un poco, hay muchas hipótesis, pero todas las hipótesis señalan el nombre de Cayo Muerto. Se convirtió dentro de eso, de una matanza, una vez con nuestros aborígenes eran enterrados allí. También en el año 1812, cuando nuestro país fue asediado por la llamada fiebre amarilla, y para evitar el contagio de muchas personas acá en Chichiriviche, se logró trasladar a muchas personas allá donde fallecieron justamente muchas personas, de allí el nombre de Cayo Muerto. Punta Varadero, una de las partes que realmente es una playa hermosa, una playa que la arena parece azúcar refinada, y allí se le coloca ese nombre porque en el año 1956, cuando comienza sus operaciones la extinta fábrica de cementos Coro, en esa oportunidad la arena caliza era extraída de allí, que era una de las materias primas para la elaboración del cemento. Nosotros no dudamos en aceptar la invitación de embarcarnos en un peñero y tomar rumbo al mar adentro. Admirar la naturaleza, sentir la cálida brisa, notar la diversidad de paisajes y deleitarnos con los azules del mar venezolano. Mientras navegábamos, fuimos hasta el enigmático Cerro Chichiriviche. Tiene una altura de más de 280 metros sobre el nivel del mar y data de finales del Cretáceo, es decir, durante la era Mesozoica, hace más de 120 millones de años aproximadamente. El cerro tiene una extensión de más de 2.500 hectáreas, de rocas calizas de origen arrecifal. Esta montaña encierra leyendas, misterios, diversidad de flora, fauna y creaciones rocosas. Por ejemplo esta, la famosa cara del tigre o león. Sin duda, una formación creada por la naturaleza, en donde se combinaron la roca y la vegetación para su forma. Dentro de este majestuoso cerro está la Cueva del Indio, y dentro, el legado histórico-cultural más importante para los chichiriviteños. Es la evidencia más clara y notable del asentamiento de nuestra civilización hace más de 3.600 años antes de Cristo. La cueva fue alguna vez el lugar más sagrado por los caquetíos. En este templo natural se le rendían cultos a los dioses y muy especial al dios Sol. En la pared principal de la entrada a la cueva se pueden observar una gran cantidad de petroglifos, muy bien elaborados con instrumentos rudimentarios, hechos por ellos mismos, destacando mucho las figuras humanas y pequeños soles. También pasamos por el templo natural del Santuario de la Santica, o Nuestra Señora de la Roca. Aquí hay gran cantidad de estatuillas, fotos, afiches, pertenencias de personas y promesas que por fe, devoción y agradecimiento han dejado en el santuario marítimo. Muchísima gente ha pasado por este lugar a lo largo de los años a pedir milagros y favores. Bañarse en sus divinas aguas por un espacio de 10 minutos renueva el espíritu y fortalece el cuerpo.
En este mismo recorrido fuimos a conocer el barco semihundido. Está al frente al Cerro Chichiriviche. El mismo cargaba de modo clandestino para 1937 madera hacia el estado Bolívar y de vuelta venía con ganado. Una vez que las autoridades descubren la embarcación, sus dueños deciden esconderlo allí y allí quedó. El tiempo pasó y no hubo modo alguno de salvar el hundimiento al barco, llamado La Gaviota. Un pintor chichiriviteño se encargaba de mantenerlo y hacerle retoques en pintura y limpieza para hacerlo atractivo a los visitantes de la costa. Una vez que él fallece, no faltaron los hurtos en las pocas piezas que tenía el barco hundido. También visitamos el área de los canales. Acá la velocidad de la lancha debe bajar al máximo y entraremos a un lugar natural, boscoso, apacible y silencioso. También es conocido como el Canal del Amor, pues con tales características era normal la visita de parejas. Aunque cuenta la historia que en la época de migración, las aves provenientes de las Antillas invadieron el lugar para aparearse. Nada en esta área es peligroso. Incluso podrías tomar un breve baño, solo que teniendo el cuidado al encontrarte con un bagre. Acabamos de salir del Paseo del Amor, un lugar pues con un túnel bastante reservado, con muchísimo silencio, ideal para las parejas. Un paseo que ciertamente lo puedes hacer como lo prefieras, con tu pareja o con el grupo de amigos. Chichiriviche ofrece al turista diversas opciones en temas de hospedaje. Hoy te presentamos el Hotel Playa Sirena, la mejor opción en cuanto a ubicación, comodidad y servicio. El hotel se mantiene con constantes mejoras para brindar cada vez mayores satisfacciones al cliente. Su ubicación es privilegiada. Está en una de las principales avenidas que tiene la vista hacia el mar y a pocos pasos llegas a la playa o al embarcadero en el que podrás salir a cualquiera de los cayos del parque. Actualmente el sector turístico ha venido tomando gran terreno económicamente hablando, pues la afluencia de visitantes aumentó de fines de semana a cualquier día de la semana. Ya estamos de vuelta con muchísimo más de Turismo 360 grados, tu guía de viaje. @KendisJ en las redes sociales y no olvides la etiqueta Turismo 360 grados. Yo vengo de un refrescante baño y llega la hora de ir a comer. Y estando en la playa, pues siempre será un deleite la variedad en mariscos y también los variados platos en pescados. Yo estoy lista y voy por el mío. En una población rodeada de mar, cayos y playas, su gastronomía, por supuesto, que es especialista en esas delicias del mar. En nuestra búsqueda de aquellos platos tradicionales de la localidad, varios lugareños, sin dudar, respondían que el plato rey es el pescado frito, pero con la particularidad que debe ser saboreado frente al mar. Este plato tradicionalmente se acompaña de tostones, ensalada y arroz. El vuelve a la vida es otro sabor único en estas zonas costeras de Venezuela. Es un preparado o cóctel de mariscos que se acostumbra a comprarlo en forma de encurtidos, dentro de un frasco de vidrio. Comúnmente lo venden a orilla de la playa, siendo el mejor lugar para consumirlo. Un vuelve a la vida tiene camarones, mejillones, almendras, calamares, vieiras mezclados con limón, naranja, tomate, cilantro, cebolla, ají dulce, sal y quizás un poco de pimienta.
La empanada de cazón es otra comida costera. De hecho, es la preferida a la hora del desayuno. El relleno de dicha empanada es la que la hace única y auténtica. El sabor del pez desmenuzado y guisado con un gustoso sofrito. Estoy segura que una no te será suficiente. Ahora, en cuanto a dulces, son bien famosas las conservas de coco. El dulce es un pequeño cuadrito o círculo de coco rallado, mezclado con papelón y melao. Este es un bocado que le encanta tanto a niños como a adultos a cualquier hora del día. Mostrarte las costas inigualables que tenemos en Venezuela me llena de satisfacción. Siempre serán una alternativa para el ecoturismo, también para el turismo de relax o la visita en familia. La recomendación es cada vez que vengas a visitarla, trata de mantenerlas limpias y aseadas. Todos nos beneficiamos. Será hasta una nueva edición de Turismo 360 grados. @KendisJ en las redes sociales. Por allí seguimos con la interacción.